Nosotros creemos que es en México, ha llegado un momento en el cual el presidente López Obrador ha tenido la gran osadía de arrebatarle al neoliberalismo todo este discurso del combate a la corrupción que fue utilizado para ir en contra precisamente de los críticos al neoliberalismo. El neoliberalismo es un término bastante recurrente en el debate político actual, con tantos partidarios como detractores. Lo escuchamos con frecuencia en los noticieros y en las redes sociales, pero ¿realmente conocemos su significado? Bienvenidos a Política y Mercado, la Alianza Neoliberal. Podemos considerar al neoliberalismo como un fenómeno inherente de la sociedad globalizada y al sistema capitalista avanzado, que se manifiesta en dimensiones económicas, políticas y culturales. Como teoría, el neoliberalismo surge a mediados del siglo XX como una alternativa para dinamizar la economía en la posguerra, en oposición al estado de bienestar keynesiano y a la intervención estatal de la economía. Sus principales representantes fueron el economista austríaco Friedrich von Hayek de la Sociedad Monpellerin y el norteamericano Milton Friedman de la Escuela de Chicago. En sus enunciados defienden el libre comercio y la mínima intervención estatal en el mercado con el fin de fomentar el flujo de dinero y mercancías. Los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como la sanidad o educación y minimizar los impuestos, ya que entienden que al Estado no le corresponde prestar servicios públicos. El resultado, en un estado del bienestar reducido donde se prima al individuo sobre la comunidad. Es fundamental diferenciar el pensamiento neoliberal del liberalismo clásico, ya que aunque comparten algunos principios, sus enfoques y objetivos son distintos. El liberalismo clásico surgió entre los siglos XVII y XVIII como oposición al absolutismo monárquico y al antiguo régimen. John Locke, Adam Smith y Montesquieu sentaron las bases de esta corriente. Entre sus diferencias esenciales está que en el liberalismo clásico el Estado debe intervenir al mínimo, pero tiene el papel de garantizar derechos y servicios básicos. En el neoliberalismo, el Estado se subordina al mercado y se reduce para favorecer la competitividad y la eficiencia económica para proteger el libre mercado y la propiedad privada. Un actor fundamental en la difusión del neoliberalismo ha sido el Fondo Monetario Internacional, FMI. Este organismo internacional proporciona financiación a países en crisis, pero condicionada a la implementación de políticas neoliberales. Esto incluye la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio y la austeridad fiscal. Lisa necesita frenos. No te preocupes, ganamos un plan dental en la huelga del 90. De ahí fue esta cicatriz. ¿Qué queremos? ¡Trato igualitario de la administración! ¿Cuándo lo queremos? ¡Pronto! ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Hermandad Internacional de Bailarines de Jazz. Bienvenidos hermanos de la 643 local. Como saben, nuestro presidente no ha aparecido últimamente. Oramos porque pronto lo veamos vivito y coleando. Bueno, ya en serio. Hay que votar por el contrato de Burns. Es básicamente lo mismo, pero nos dan un barril de cerveza para la reunión. ¡Hey! Pero a cambio debemos renunciar a nuestro plan dental. ¡Adiós, plan dental! Las ideas neoliberales ganaron popularidad desde la posguerra, a finales de los 40 y principios de los 50, pero no se implementaron en la política internacional hasta la década de los 70, en plena crisis del petróleo. Chile fue el primer país en poner en práctica estrategias neoliberales durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tras esta implementación inicial, el modelo se extendió a otros países, a finales de los 70 y principios de los 80. De la mano de líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, quienes adoptaron políticas neoliberales en sustitución a las políticas orientadas al bienestar social de sus predecesores. Señor presidente, su propuesta de asistencia es un montón de tecnicismos y retórica populista y no tiene nada que ver. ¡Perdón, señor presidente! Todos los presidentes son iguales, son neoliberales. Como el estado de bienestar en Europa o el New Deal americano del presidente Roosevelt. Hoy en día, la mayoría de los gobiernos, sean de izquierda o derecha, practican en mayor o menor medida políticas neoliberales con objetivos como parar la inflación, evitar el déficit fiscal o aumentar el Producto Interno Bruto. Una de las características más apremiantes del modelo neoliberal
es la privatización de las empresas públicas, bajo la premisa de que la libre competencia de empresas privadas en sectores como la salud, la educación o la energía proporcionará servicios más eficientes y de mejor calidad para los consumidores. Los gobiernos conservadores de Thatcher y Reagan en Estados Unidos adoptaron políticas neoliberales, como la reducción del Estado y el control estricto de la oferta de moneda para bajar la inflación. A nivel global, el neoliberalismo ha enfrentado resistencia de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas, quienes denuncian sus impactos negativos en la sociedad y el medio ambiente. En América Latina, los movimientos del zapatismo en México y el movimiento de los sin tierra en Brasil han luchado contra la privatización de tierras y la exclusión social generada por el neoliberalismo. En Ecuador, las protestas de octubre de 2019 lideradas por movimientos indígenas, apoyadas por trabajadores y estudiantes, fueron una respuesta directa a las políticas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, que eliminó subsidios a los combustibles y condonó deudas a grandes empresas. En Ecuador, las tendencias neoliberales han estado presentes desde el retorno de la democracia a finales del siglo XX. Las políticas de gobiernos como los de Osvaldo Hurtado, Sixto Durán Pallán y Yamil Maguad incluían apertura al capital extranjero para que invirtiera en el Ecuador, privatización de servicios públicos como agua, electricidad, infraestructura, carreteras, etc. Securitización de la deuda externa del sector privado. El manejo del Estado reducido a solo un 20% en el negocio petrolero, mientras que las empresas privadas manejaban el 80%. El Estado maneja solo el 20% del negocio petrolero, mientras que las empresas privadas el 80%. La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en que cualquier actor financiero podía crear un banco, y un nuevo regulamiento del modelo bancario. Créditos vinculados a bajos intereses para empresas fantasmas, donde la oligarquía se hizo con el dinero de los ecuatorianos. Fragilidad del sistema bancario, sin garantía de depósitos, y un superintendente de bancos trabajando para las empresas privadas. Esto construyó un escenario perfecto para el feriado bancario. El feriado bancario fue una crisis nacional en la que mucha gente lo perdió todo. Tras este evento, el país se dolarizó y el sucre se devaluó. Esto desencadenó una de las olas migratorias más grandes del país en toda su historia. Más recientemente, Lenín Moreno condonó más de 4.000 millones de dólares en deudas tributarias a empresas privadas y eliminó subsidios a la gasolina, lo que provocó manifestaciones en octubre de 2019. El gobierno de Guillermo Lasso enfrentó inestabilidad y protestas que resultaron en respuestas violentas por parte del Estado. Con Daniel Noboa, por su parte, reforzó la militarización y aumentó el IVA al 15%, buscando reducir. A pesar de que este sistema incentiva el crecimiento económico de los estados, también incrementa las desigualdades sociales, al generar una alta concentración de riqueza mundial en poquísimas manos. Además, provoca mayor precariedad laboral, con menores niveles de seguridad en el empleo y salarios inestables. Así, pequeñas élites se lucran con el trabajo de otros. El neoliberalismo político genera violencia y represión, pues si alguien se somete a los patrones es marginado del espacio público y silenciado mediante la censura, la tortura o incluso la muerte, como lo hemos vivido en las manifestaciones de los últimos años. A gran escala, esta lógica explica fenómenos como la corrupción, el tráfico de influencias o la malversación de fondos públicos, donde los intereses particulares de los funcionarios prevalecen ante sus responsabilidades con la sociedad.